Hola, buenas tardes. Bienvenidas, bienvenidos. Muchas gracias por acompañarnos en esta presentación a nombre de Olga Martínez y de la editorial Candaya. Olga no puede estar aquí ahora por una razón que luego, si eso ya les contaremos más tarde. A nombre de todo el equipo, de Olga, Miki, de Víctor, María Laura, les agradecemos mucho que nos acompañen en esta presentación, doble presentación y muy esperada de Minimosca, la novela más reciente de Gustavo Faberón, que ha venido desde Maine a hacer una ruta exhaustiva por un montón de ciudades y que además tiene el agregado, esta presentación de hablar de un libro que durante la pandemia apareció y que no tuvo el recorrido que nos hubiera gustado, que es El orden de Aleph, una especie de ensayo, novela. Ya les hablarán un poco del libro. Muchas gracias a la biblioteca, muchas gracias a Noyejiu, que tiene aquí los libros a su disposición, a Jorge Carrión y a Robert Juan Cantabella, que van a hablar cada uno de El orden de Aleph y de Minimosca. A Gustavo por el esfuerzo de este viaje tan descomunal y tan exhaustivo. Y no hay mucho que decir. Yo creo que lo que vale la pena decir, aparte de dar las gracias, es que si bien esta es una presentación poblada de tribu, tanto Jorge, Jordi, que ha estado con Candaya desde el principio prácticamente, como Robert, que a partir del año próximo será autor Candaya y que en algún momento ya su novela Detente Bala estará también en las librerías, y estamos muy felices de que Robert se sume al catálogo de Candaya. Es una manera de celebrar estos 20 años de la editorial. Estamos muy contentos con lo que ha ocurrido todo este 2024 y como siempre en todas las actividades que hacemos en la editorial pensamos en Paco Robles, que hace casi ya 2 años que no está con nosotros, pero que siempre en todos los eventos, en todas las actividades que organizamos y que hacemos, lo tenemos presente cada día y queremos que todo el mundo lo tenga presente. Muchas gracias por acompañarnos. Adelante. Gracias, Eduardo. Iba a empezar disculpándome si de vez en cuando me pongo las gafas y a contar que es la primera vez que hago una presentación con gafas de leer, porque me he hecho mayor y ya tengo gafas, pero iba a mentir, entonces me he acordado de las veces que dije, perdón, es la primera vez que me tomo una cerveza antes de una presentación. Eso lo empecé a hacer hace unos años, hasta que me di cuenta de que ya era la tercera vez que pedía perdón por beber por primera vez una cerveza, lo cual era una contradicción, y creo que ya es la tercera vez que presento con gafas. En cualquier caso, perdón si voy como cambiando el gesto, tiene que ver con el hecho de que he tomado muchos apuntes, porque he releído El orden de Aleph, que es el libro que me toca presentar de Gustavo Faberón, dado que lo leí por primera vez hace unos años cuando apareció, pensando que iba a presentarlo en Barcelona, pero la pandemia impidió esa presentación, que se ha postergado pues varios años. Yo tenía ganas de conocer a Gustavo Faberón desde hace mucho. De hecho, compartimos, digamos, el rol de editores de un volumen de Candaya colectivo, el mío sobre Ricardo Piglia, el suyo sobre Roberto Bolaño, donde yo también colaboré, pero bueno, el azar ha querido que hasta hoy nos hayamos conocido, lo cual pues celebro enormemente. Como decía Eduardo, El orden de la Aleph es un ensayo, un libro de no ficción narrativa que no engaña, porque de lo que habla es del orden de un cuento de Borges titulado El Aleph, que todos conocerán y que yo creía conocer. El Aleph es un cuento que he leído muchas veces, que leí en la universidad y que después he trabajado en clase, en el máster donde trabajo durante años, y lo hemos leído minuciosamente para, sobre todo, hablar de dos cuestiones que me interesan en el curso que doy en el máster y que ilustro con el Aleph. Por un lado, cómo se puede ir cambiando de tono y de género dentro de un propio cuento, ¿no? Cómo un cuento puede ser mutante.
Y por otro lado también lo que hace Borges con Dante, ¿no? Porque el Aleph, entre otras cosas, es una reescritura del viaje dantesco, y Beatriz, la protagonista muerta del cuento, pues evidentemente se basa en Beatrice, y el hecho de que el Aleph esté en el sótano de una casa de Buenos Aires tiene que ver con la catábasis, con el descenso a los infiernos del viaje dantesco, ¿no? También cuento siempre en el máster pues, que aunque Borges habló de muchos autores, de muchos referentes, de muchos maestros, finalmente a quienes dedicó 4 cuentos fueron pues, a Shakespeare, ¿no? La memoria de Shakespeare, a Cervantes, Pierre Menard, autor del Quijote, a Homero, el inmortal, y a Dante, el Aleph, ¿no? De modo que a la hora de escoger el canon, la genealogía de Borges, aunque Stevenson o Quevedo o tantos autores argentinos sean importantes, quizá esos 4 sean los más importantes, ¿no? Bueno, yo, como cada año hablaba del Aleph en clase, pues como os digo, y además vi el manuscrito en un viaje, pensaba que conocía el cuento, ¿no? Al leer este libro descubrí pues, que no tenía ni idea del Aleph, y que el Aleph era mucho más de lo que yo me imaginaba, y que además uno puede escribir pues, ni más ni menos que 340 páginas sobre un cuento, ¿no? Lo cual es una locura como gesto. Si habéis leído a Gustavo Faberón, entenderéis que es el tipo de locuras que a él le gusta acometer y protagonizar. Pero lo interesante es que, aunque él es académico, y es un libro de un erudito, ¿no? De un borgiano, de un estudioso, de alguien que ha dado cursos sobre Borges, en realidad se lee, como decía Eduardo, como una novela, ¿no? Y eso es increíble. O sea, mantener la atención, el interés, el suspense, incluso con casi cliffhangers, yo diría, mientras analizas un cuento en 300, casi 50 páginas, es realmente propio de un virtuoso. No voy a hacer spoiler, como se dice ahora, pero sí que me gustaría sintetizar, ¿no? Las líneas maestras del orden del Aleph. Él se marca como objetivos 2 inesperados. Uno, mirar el siglo XVII, perdón, el siglo XX desde el siglo XVII, ¿no? Porque la tesis es que el Aleph está anclado a su año de composición, que es 1945, ni más ni menos, ¿no? Auschwitz, Hiroshima, y que Borges se aproxima a su momento histórico a través de autores del siglo XVII, barrocos. Y el segundo objetivo es descubrir la estructura del cuento en general, y en particular del Aleph, es decir, del momento climático del cuento, cuando se describe lo que Borges ve en esa esfera, ¿no? Que frota en el aire, y que en verdad, cuando tú la miras desde el siglo XXI, te das cuenta que es bastante parecida a un móvil, ¿no? O sea, el Aleph más o menos es del tamaño de un iPhone, y permite ver muchas cosas simultáneamente, como lo permite Internet y los dispositivos de nuestra época. Para descubrir el orden del Aleph, el cuento, y del Aleph, el dispositivo mágico, evidentemente, pues, Gustavo Faberón recurre al close reading, ¿no? A la lectura atenta, minuciosa, muy focalizada, y nos habla tanto del cuento como de las versiones previas del cuento, como de referentes de todo tipo que están de un modo directo o indirecto en ese cuento de Borges. Y llega a una serie de conclusiones muy interesantes, algunas inesperadas, ¿no? Una conclusión es que es un cuento sobre el duelo, lo cual es bastante evidente, ¿no? Porque finalmente pues, Beatriz ha muerto y Borges va cada año a la casa de Carlos Argentino Danieri, que era su primo y quizá amante, y por tanto es un cuento de duelo. Pero él también dice que es un cuento de fantasmas, ¿no? Y ahí, pues, a través de unos filósofos que él invoca, intenta como diseccionar esa fantasmagoría que remite, pues, al segundo punto, que sería lo que hablábamos de el eco
de la bomba atómica, el eco de la Segunda Guerra Mundial, el eco del trauma de la época en que Borges escribe el cuento. La segunda conclusión es la de la influencia de Gracián como gran referente para llegar a la cuestión de la inutilidad de las alegorías totalizantes, que es un tema que recorre toda la obra de Borges, ¿no? Todos los cuentos de Borges más importantes, la Biblioteca de Babel, Funes el Memorioso, la memoria de Shakespeare, hablan de que la totalidad es inútil, ¿no? Tú tienes toda la memoria de Shakespeare en tu cabeza y no te sirve de nada. Tú sabes quién era Romeo, quién era Julieta, cómo se le ocurrió tal idea o tal argumento, y con eso no puedes hacer nada. Igual que Carlos Argentino Danieli no puede hacer nada teniendo la Aleph. No es capaz de hacer un buen poema, un gran poema, sino algo kitsch y ridículo con todo ese material. Gustavo rastrea esa idea en la alegoría barroca. Y también el barroco, y ahí está como uno de los dos capítulos más delirantes pero interesantes del libro, también lo vincula con la astrología y con Galileo y con, digamos, la astronomía del Renacimiento y del Barroco. Una tercera conclusión tendría que ver con que es un cuento político, ¿no? Es un cuento político y esto es fascinante porque yo siempre he pensado que Borges justamente era un escritor antipolítico o contrapolítico o apolítico. Y Gustavo Faberón defiende una tesis contraintuitiva, que es Borges como alguien que interviene en los debates históricos y políticos fuertes de su época, pero lo hace de un modo inesperado, lateral, diagonal, oblicuo, como un caballo de ajedrez. Y esto me pareció interesantísimo, ¿no? Porque también habla de cuentos como el de Deutsches Requiem, ¿no? Cuentos que son, bueno, sobre la Segunda Guerra Mundial, sobre los nazis, etcétera, y que se escriben en tiempo real y que Gustavo demuestra que Borges quería publicarlos rápidamente para que realmente se pudieran leer como una intervención crítica de lo que estaba pasando en Europa, aunque la mayoría de los lectores quizá no lo hicieran así. La cuarta conclusión es que la famosa enumeración, ¿no? La enumeración de tal, ¿no? Todo lo que ve Borges en el Aleph, no es una enumeración caótica, ¿no? Que es lo que yo he repetido toda mi vida y que ahora cuando lo digo, bueno, pero Gustavo Faberón dice que no y les explico que no es una enumeración caótica, sino que es una enumeración cósmico-caótica y que tiene su orden, ¿no? Y aquí es donde no puedo hacer el spoiler porque sí que es como el núcleo de la narrativa del libro, pero sí que os puedo decir que lo que él hace es coger los mapas de los cartógrafos que tienen que ver con su argumentación y que son todos de la antigüedad y seguir con líneas todos los topónimos que aparecen en el cuento, pero no solo los topónimos que aparecen en el cuento, sino los topónimos que aparecen en las versiones anteriores del cuento, para demostrar con geometría cartográfica que hay una intención muy fuerte de crear un tipo de visión del mundo en la Guerra Mundial que darían un sentido secreto, oculto al libro que él revela, ¿no? Y eso nos llevaría a la cuarta conclusión o el cuarto aspecto, quinto, que es lo que Gustavo Faberón llama el método del Omrod, ¿no? Ahí él invoca otro cuento famoso de Borges, La muerte y la brújula, que es aquel cuento que habla de la oposición entre Red Scarlat y Lomrod, y el detective, ¿no? Lomrod es como su modelo, y hay un momento precioso del texto que dice: nosotros, detectives del Aleph, ¿no? O sea, todo el libro se puede leer como una investigación detectivesca, policial, para descubrir el misterio, el secreto que se oculta en el fondo del cuento de Borges. Estas conclusiones son muy brillantes, son inesperadas, están muy bien argumentadas, a veces un poco forzadas, pero finalmente no es un ensayo académico, sino que es un ensayo
de autor creativo, y sobre todo me llevaron a descubrimientos personales, cosas que yo no sabía, algunas mínimas, ¿no? Por ejemplo, que es un cuento escrito en el proceso de ceguera de Borges y que antes de quedarse ciego, Borges dibujaba muy bien, ¿no? Todos conocemos la obra de Nora Borges, su hermana, que era pintora, pero yo no sabía que Borges también era dibujante, también tenía una imaginación gráfica y que, por tanto, toda la imaginación gráfica de Gustavo Faberón es un eco de la imaginación gráfica de Borges, con Roberto Bolaño y sus chistes de mexicanos, de los detectives salvajes, como una especie de ¿no? Ecuador entre ambas imaginaciones gráficas. Pero, sobre todo, lo que yo no sabía o no había pensado, y uno lee justamente para que alguien le haga pensar sobre lo que no había pensado, es que Borges se pueda interpretar, leer como un escritor claramente político. Para concluir, uno, Piglia, Ricardo Piglia, escribió Respiración Artificial, que es su novela para mí más magistral, con un mensaje político o una clave política bastante evidente, pero que él camufló y de hecho cuando publicó en el 1980 su novela, el blurb o el eslogan, ¿no? Hablaba de la respiración artificial en tiempos de oscuridad y evidentemente se refería a la dictadura argentina, pero dentro del libro en ningún momento se alude a la dictadura argentina, ¿no? O sea, era una intervención política, pero también oblicua. Y yo no había pensado, pero quizá, si Gustavo Faberón tiene razón, borgiana. Lo que yo sí sé es que a Ricardo Piglia le hubiera encantado leer El orden del Aleph. Segunda conclusión, es un libro que demuestra que se puede leer distinto, ¿no? O sea, es un libro que demuestra que incluso en los textos más canónicos, más leídos, más transitados, que más conocemos, alguien puede llegar y revelarte algo que no sabías. O sea, eso es increíble, ¿no? Yo no me imaginaba cuando empecé a leer el libro que me arrastraría y que lo leería deslumbrado, porque yo pensaba que conocía el cuento y me di cuenta de que no era así. Y, en tercer lugar, conclusión, yo creo que todo gran escritor es un gran lector, pero no es habitual que eso se pueda demostrar o se pueda constatar en un ensayo, ¿no? Habitualmente los grandes novelistas, como Roberto Bolaño, no eran grandes ensayistas, o viceversa, ¿no? Los grandes ensayistas, como Octavio Paz, pues no eran novelistas, ¿no? En el caso de Faberón, con este libro, deja claro que es un gran novelista y es un gran ensayista. Pero evidentemente, le quiero preguntar, para después de que Robert presente la novela, ¿por qué no menciona el ensayo de Augusto Monterroso, El Aleph de Ercilla, ¿no? Me pareció muy raro, ¿no? En un libro que básicamente recorre todo lo que se ha dicho sobre el Aleph, que no esté esa referencia. Augusto Monterroso en La Vaca, yo me acuerdo que leí este libro en Guatemala en el 99, el libro de ensayo se llama La Vaca, dice que es muy raro que nadie haya visto que Alfonso de Ercilla, en la Araucana, ya habla de que los araucanos tienen una especie como de lugar en que ven todo, de todo el mundo y de toda la historia en un único lugar concentrado, y él le llama el Aleph de Ercilla, y de algún modo insinúa que podría ser, si Borges lo hubiera leído, el modelo de Borges, sobre todo porque es muy kitsch, como Ercilla versifica la descripción del Aleph, ¿no? De su Aleph, que no es un Aleph. Y nada, cuando acabe, Robert, si te parece, Gustavo,
me gustaría que me dijeras si conoces este texto y si lo conoces, que imagino que sí, ¿por qué decidiste no mencionarlo? En cualquier caso, si os interesa Borges, es un libro para mí de referencia al nivel de... Me olvidé de mencionarlo. ¿Sí? ¿Pues lapsus? Me olvidé. Yo hubiera sido demasiado ensayo. Okay. No. No, pero a mí... Después de Roberto respondo, ¿no es cierto? Vale. Esa es la... No, pero es que me das una pequeña satisfacción, porque como ese libro me apabulló, me avasalló, me hizo sentir muy pequeñito, descubrir que había una referencia que yo conocía y tú no, me hizo sentir bien. Pues mal, porque sí la conocía. Pero, perdón, gracias Jorge, gracias Robert, Julián, María Laura, Eduardo, Olga, Paco, gracias a todos ustedes. Una respuesta breve porque quiere escuchar a Robert. No, sinceramente ni siquiera se me cruzó por la mente el ensayo y entonces en la próxima edición probablemente vamos a incorporar a Monterrosa. En verdad esa es la respuesta. Para comentar brevemente las cosas que has dicho, a mí curiosamente desde muy temprano, pero no por instinto mío, sino por consejo de un profesor en la universidad, profesor al que está dedicado el libro, yo como que me adiestraron para leer a Borges políticamente. Mi profesor Luis Jaime Cisneros tenía esta idea de que Borges era esencialmente un escritor político, que en ese momento era, claro, una idea muy polémica, que el mismo Luis Jaime nunca puso por escrito en un ensayo, pero como que me dejó sembrada esa idea, a Borges hay que leerlo políticamente, y él argumentaba las razones y todo eso, ¿no? Pero luego ya con los años leyendo yo a Borges o enseñando cursos sobre Borges o simplemente regresando sobre los libros de Borges constantemente, porque no creo que haya un año de mi vida desde que tenía 17 años en que no haya vuelto a leer algo de Borges, fui yo mismo encontrando no tanto el hecho de que Borges escribiera políticamente, porque como dices, uno puede encontrar textos que son abiertamente políticos, como el Deutsches Requiem, los cuentos sobre el Holocausto, la Segunda Guerra Mundial, son como bien abiertamente políticos. De hecho, hay un excelente cuento de Borges escrito en lunfardo, un cuento muy raro que escribió con Bioy Casares, que se llama La Fiesta del Monstruo, que es una especie de crónica en ficción de una manifestación antiperonista que había ocurrido como 3 días antes de que ellos escribieran el cuento, ¿no? Una respuesta casi periodística, una cosa que estaba ocurriendo en las calles de Buenos Aires en ese momento. A mí me fascinó descubrir con el tiempo, y otros lo habían hecho antes, eso lo descubrí después, que cosas como El Milagro Secreto, ese cuento de Borges acerca de un escritor judío que es secuestrado en Praga por los alemanes al principio del Holocausto, que condenan a morir y él pide este deseo quiere un año más de vida cuando ya están a punto de fusilarlo, quiere un año más de vida para terminar el libro que está escribiendo y aparentemente lo termina mentalmente. Ese cuento fue escrito muy poco tiempo después de la invasión de Praga por los alemanes, ¿no? Deutsches Requiem, que es este cuento de Borges, que es una especie de testimonio de un subdirector de un campo de concentración, personaje ficticio, ¿no? Pero un subdirector de un campo de concentración que trata de explicar sus culpas o sus faltas de culpa por su intervención en el Holocausto, fue escrito durante los juicios de Nuremberg. Eso me impresiona, ¿no? Que Borges, al que uno, en efecto, uno tiende a pensar en Borges como este ser de las nubes, ¿no? Que está pensando en el siglo XVII o en cosas muy increíblemente abstractas, tiene una casi ansiedad, casi obsesiva por escribir sobre algo muy, muy inmediato, elaborarlo, convertirlo en ficción, lo que además es increíble porque no había mucho escrito en ensayo sobre ese tipo de cosas. Borges ya pasa por reflexionar sobre esas cosas y además, ¿no?, emblematizarlas en ficciones. Eso es una cosa que yo tenía en mente, que Borges reacciona
en su ficción, políticamente, a cosas que son muy contemporáneas a él, contemporáneas hasta el paroxismo, ¿no? Cosas que están ocurriendo en el momento a veces, como una especie de reportero. Cuando en algún momento, no recuerdo cuándo, descubrí esta idea de que Borges había escrito, descubrí que Borges había escrito la primera versión del Aleph semanas, tal vez 1 o 2 meses antes de los bombardeos de Hiroshima y Nagasaki, y las versiones finales, o la versión final del cuento, después de eso, a que durante el tiempo en que Borges estuvo elaborando el Aleph, las noticias que él leía, ¿no?, eran la caída de Alemania, el suicidio de Hitler, la liberación de Auschwitz, las bombas en Japón. Y yo decía, no puede ser, si ese es el Borges al que yo me he acostumbrado a leer, no creo que ese Borges vea esas noticias y que eso no lo afecte. Entonces, un poco, que no es una premisa demasiado académica, ¿no es cierto? Es como, no, mi corazonada es que Borges debe estar hablando sobre eso. Pero luego comencé a encontrar pistas, incluso las que tú dices que son forzadas, que a mí me parece que son es la palabra exacta. Por lo menos desde el punto de vista académico, hay cosas en este libro que académicamente no se hacen, ¿no? Tengo la corazonada de que si busco en un mapa las ciudades que Borges menciona, esas ciudades tal vez formen un diseño geométrico, porque hay pues este cuento famoso de Borges, La muerte de la brújula, donde eso ocurre con lugares de Buenos Aires, ¿no? Pero es una especie de corazonada mía, si busco estas ciudades va a ocurrir. Imagínense lo impresionante que es cuando uno encuentra el mapa. Primero encontré un mapa cualquiera, busqué un mapa cualquiera y marqué las ciudades y no había ninguna figura geográfica. Pero luego no había ninguna línea, geométrica, quise decir, no había nada muy visible. Pero luego, en el cuento hay una alusión indirecta a un mapa en particular, ¿no? Un mapa renacentista. Y busqué una copia de ese mapa, y en ese mapa, imagínense la impresión para mí, en ese mapa uno va marcando todas las ciudades que Borges menciona, y de pronto 6 están perfectamente en línea, ¿no? Y hay vértices y de pronto aparecen otras 3 que están también en línea y uno puede ir como diseñando qué cosa es esto y lo que sale es un triángulo bastante perfecto, ¿no? Pero solamente en ese mapa, pero ese es el mapa al que él alude dentro del cuento. Entonces, bueno, ahora yo sé que muchos colegas míos académicos dirían, bueno, ok, eso es interesante, pero eso no lo voy a poner en un libro, ¿no? Para mí, la suerte fue que, y esto va a ser por delante del puente, ¿no? Cuando yo estaba escribiendo la novela, Mini Mosca, en Mini Mosca había un personaje que se obsesionaba por eso, ¿no? Una académica colombiana que se obsesionaba con la idea de, el mapa, en este cuento, las ciudades están ordenadas. Lo más increíble para mí fue, por supuesto, ver que esas 5 ciudades en línea, si uno prolongaba la línea atravesaba Hiroshima, ¿no? La línea, imagínense, de todos los puntos posibles en el mundo. Ese fue otro momento emocionante para mí, pero probablemente un momento que un típico escritor académico habría dicho, ok, interesante para ti, cuéntaselo a tus estudiantes, no lo pongas en tu libro. Pero yo lo puse en mi libro. Mi libertad para ponerlo fue que para mí, las primeras veces en que yo pensé en los capítulos de este libro, los ensayos sobre el Aleph, eran cosas que imaginaba un personaje de mi novela, ya que era una académica que iba perdiendo la razón, iba descubriendo todas estas cosas, se iba obsesionando cada vez más con el Aleph, y escribía estos ensayos que en una forma menos elaborada, sin bibliografía ni nada de eso, obviamente, aparecían en versiones breves en la novela originalmente. Entonces, en algún momento en que dije, tengo que publicar un libro, más bien me dijeron, en la universidad tienes que publicar un libro, ha pasado mucho tiempo sin que publiques algo académico. Ok, tengo estas ideas, son un poco enloquecidas, y no son exactamente mías, sentía yo, son de este personaje. Al final decidí tomar una decisión drástica, lo que hice fue eliminar a la profesora colombiana imaginaria, que era personaje de Mini Mosca, quedarme con sus ideas y publicar sus ideas como si fueran mías, ¿no? Y eso es
El orden de la Aleph es un libro ajeno. Disculpen. Gracias. Por lo tanto, el orden de la Aleph nació aquí, en Minimosca, también. Podría haber estado en el interior de esta novela, o por lo menos empezó a gestarse ahí. Lo cual nos sorprende porque hay un montón de los recursos que ha señalado Jorge están también en la novela. Está el barroco en la novela, en muchos lugares, de varias formas. Ahora os comentaré algunas. Está el cuento de fantasmas en la novela también. Está el sótano, el Aleph está en el sótano, y las novelas de Faverón tienen una relación muy estrecha con el sótano. Y bueno, está la locura del autor de El orden del Aleph, y del personaje que antes estaba escribiendo ese libro dentro de la novela Minimosca. Con lo cual estamos hablando de un libro distinto y del mismo libro, de alguna forma. Un libro que no hubiese tenido, en tal caso, 1000 páginas, ¿no? Empecemos por ahí, empecemos por los libros gordos. El otro día, Miquel de Palol, el escritor catalán, en una presentación hablaba de uno de estos libros de ambición desmedida, que eran Los Sorias, de Alberto Laiseca, y decía, con motivo de este libro, que las novelas, cuando son muy gordas y cuando obedecen a este tipo de locuras y a estas ambiciones tan bestias, no deberían llamarse novelas también. No deberían llamarse novelas en el mismo sentido en el que llamamos novelas a otro tipo de novelas más pequeñitas, que somos las que estamos acostumbrados a leer o a escribir, ¿no? Deberían llamarse de otra forma, decía. Y es cierto que este tipo de novelas, lo hemos visto con el caso que acaba de decir Jordi, de que este libro podría haber estado en la novela Minimosca, funcionan de otras formas distintas. Eso decía Miquel de Palol, y es cierto. Una de las cosas que suele pasar con estas novelas tan ambiciosas es que suelen ser novelas de novelas, novelas con novelas dentro, novelas con ensayos dentro. Y efectivamente Minimosca, que tiene un título como irónico, ¿no? Ya anticipando uno de los rasgos de la novela, que es el humor. Minimosca, digo que tiene un título irónico porque es una novela gorda y hace referencia a los pesos más ligeros de la categoría del boxeo, que es a los que pertenece uno de los personajes. Minimosca, en efecto, contuvo este libro sobre el Aleph, contiene otras novelas, contiene relatos, contiene guiones de cine, contiene películas mentales, que es un hallazgo chulísimo de esta novela, en el cual uno de los temas de la novela, uno de los elementos que va saliendo recurrentemente es el cine. Hay muchos cineastas en esta novela, hay muchos cineastas underground, cineastas muy experimentales y cineastas muy pobres también, todo coincide en ellos. Y las películas mentales es un gran hallazgo de esta novela, que sirve en primer lugar para solventar el tema de que no tenemos dinero para hacer películas, pero también para dar un paso más allá en la abstracción tan bestia en la que algunos de estos cineastas están enfocando sus películas. Incluye ensayos sobre historia del arte, incluye, y ahora vuelvo a Minimosca, biografías parciales de escritoras y escritores a los que conocemos, de artistas a los que conocemos y de otros artistas y otros escritores a los que no conocemos. Ese es un primer punto para intentar definir esta novela, ¿no? Otra de las cosas que pasan con estas novelas tan desmesuradas, con estas novelas experimentales, de algún modo, no sé si te sientes cómodo con esa etiqueta, ¿sí? Es que nos ofrecen una suma de voces, allá donde una novela, digamos, más convencional, que tampoco es por menospreciar a nadie, suele estar contada por un narrador o por un sistema cerrado de voces. Aquí en Minimosca
tenemos un montón de narradores que son personajes que se van contando historias, dentro de las cuales amanecen otras historias que luego se interrumpen, volvemos a la anterior, seguimos con la siguiente, y van mezclando un extraño tapiz de voces que por una parte es una de las trampas, digamos, de la novela, ¿no? Para irse armando y para ir creando la tensión. Y por otra parte también nos ofrece una idea de lo que es la verdad, que en una novela más sencilla vendría de la voz del narrador. Aquí se nos da una versión de la verdad que siempre es provisional, porque siempre está pendiente de que aparezca otra voz, que será la que seguirá completando esta novela, que aparezca otro punto de vista desde el que se cuentan los mismos acontecimientos, pero con atención a un detalle que le da la vuelta a todo, y que por tanto es uno de los elementos generadores de la novela. Por lo tanto, otra de las características de este tipo de novelas experimentales, no exclusivamente, todas las novelas trabajan un poquito así, pero en este caso esto se acentúa mucho, es el poner al lector en posición de tomar decisiones y de ir atando cabos y de ir creando el sentido de la novela. Y una responsabilidad compartida, digamos, entre el autor y el lector, que es el que tiene que ir armando estos puzzles. Con lo cual aquí tenemos algunas de las coordenadas iniciales que nos permiten ver un poquito cómo funciona esta novela, ¿no? Una de las coordenadas sería la pluralidad, que es exceso, que es revisión, que es una suma de versiones, que es el hecho de utilizar los géneros literarios de una forma arbitraria y caprichosa, sin decir nunca cuándo empieza uno ni cuándo empieza el siguiente. Y la otra coordenada podría ser precisamente eso de la verdad, que es algo, la verdad es algo que persiguen incesantemente muchos de los personajes de la novela, la verdad vinculada con hechos que sucedieron en el pasado y la verdad, para no abusar demasiado, para poner algunas líneas solamente, sobre cuestiones de identidad, muchas veces, sobre quién soy yo, quién es mi padre, muchas veces, quiénes somos mi padre y yo, de dónde salgo, quién soy. En una búsqueda que al final yo creo, pero eso hacen falta más elementos para establecerlo, en una búsqueda de una especie de redención, ¿no? Todos estos personajes van buscando, muchos de estos personajes por lo menos, van buscando la redención por cosas que han hecho ellos, por cosas de las que han sido testigos, por cosas que les han hecho a ellos y por los cuales también se sienten culpables. Todo esto podría llevarnos a un debate muy interesante sobre qué relación existe entre eso que llamamos realismo literario y eso que llamamos literatura experimental, porque normalmente se ponen cada uno a un extremo distinto de la línea y es muy probable que sea exactamente al revés, eso. Pero bueno, ese debate no lo vamos a cometer porque no se trata tampoco de dormir al personal. Y lo que voy a hacer con mis gafas, yo también, como Jordi, es, voy a seguir mis notas leyéndolas un poco porque lo que me gustaría, precisamente por estas dos cuestiones, estas dos coordenadas que he dicho sobre la pluralidad y sobre la verdad y las versiones encontradas, es una novela en la que pasan muchísimas cosas y hay muchísimas historias, y creo que una de las cosas que podría hacer por vosotros yo, pues es daros algunas de estas historias, porque con algunas de estas historias iremos encontrando también algunos de los temas fundamentales de la novela. Hay, para empezar, y aquí recuperamos el primer hilo que viene del libro de Aleph, hay en esta novela, como personajes, un enjambre de moscas, enjambre no sé si es correcto para moscas, nube de moscas, una nube de moscas que como si fueran la voz del coro de las tragedias griegas, dan consejos a algunos de los personajes de la novela. Son moscas muertas que han resucitado, una de ellas se llama Johann Sebastian Bach, otra se llama Domenico Scarlatti, otra se llama Claudio Monteverdi,
otra se llama Alessandro Scarlatti, y así hasta 33, creo que eran. 33, una pléyade de compositores barrocos convertidos en moscas asesoras. También tenemos en el libro al pintor barroco Pedro Pablo Rubens, que no es una mosca en esta ocasión, es un caballo, y quizá por ese motivo no da consejos a nadie, Rubens. Hay un hombre mosca también en la novela, pero aquí se nos borrará un poquito la sonrisa de la boca, porque no es un hombre mosca barroco, sino que es una persona a la que le han pegado fuego y que ha perdido la vista y que ha perdido el habla y que ha perdido el rostro y que ha perdido prácticamente la capacidad motriz, y quién sabe si ha perdido incluso su identidad, que eso es algo que le pasa mucho a los personajes de esta novela. Hay otro personaje que se llama Mónica Buchenwald, por el campo de concentración de Buchenwald, porque en efecto hay ciertos pasajes de esta novela que suceden en campos de concentración, con todo lo que ello conlleva. La novela, por otra parte, para cambiar de tercio otra vez, porque eso es lo que me gustaría señalar un poco con esta relación que estoy haciendo, que también tiene un orden, como las imágenes de la Aleph. Esta novela es una novela que toca muy de cerca el horror, pero que está habitada por un tremendo sentido del humor también. Yo me lo he pasado muy bien, me parece una novela muy divertida. El sentido del humor a veces es un poco fosco, pero está en todos los capítulos. La novela, por ejemplo, reescribe la historia del urinario de Duchamp. No sé si conocéis el caso de Duchamp. Duchamp es un artista contemporáneo, puede que uno de los padres del siglo XX, es una de las estrellas de las vanguardias históricas, que hizo un gesto que ha alumbrado el arte contemporáneo posterior, en el cual cogió, él también era pintor, pero estaba buscando otras cosas, y cogió un urinario y lo metió en un museo de arte contemporáneo, diciendo que eso era una obra de arte, era un urinario de estos que hay en los váteres de chicos pegados a la pared. Y además, en lugar de firmarlo como Marcel Duchamp, también pervirtiendo el gesto de la firma de la obra de arte, en lugar de firmarlo así, lo firmó como R. Muth, ¿sí? Esta novela reescribe la historia de Duchamp, y descubriremos, entre otras cosas, que Duchamp maneja una espada de samurái, que R. Muth existió, prueba de ello es que más tarde se convertiría en la señora Muth, que a su vez es escritora, y que la vertiente conceptual de su obra clave, a la vertiente conceptual de este urinario, se llegó tras mucho sacarse la chorra y mear en él. Con lo cual, ese aspecto tan etéreo que siempre le hemos atribuido a esta obra, al parecer, según nos cuenta Gustavo en la novela, tuvo una parte al principio más material, vinculada con el orín. Hay un personaje que mata personas imaginarias y las amontona en el cementerio, nadie puede verlas porque son imaginarias. Son personas que se le aparecen, es una cuestión muy cómoda también para la gente que tenga esta violencia contenida dentro de sí, que eso le cree problemas. Son personas que se le aparecen siempre que le apetece matar a alguien, se le aparece a alguien para matarlo y los va matando. Hay cárceles clandestinas, aquí ya otra vez volvemos a borrar la sonrisa, en que se viola y se tortura a gente por simple placer o por obligación laboral en el concurso de las dictaduras, de las distintas dictaduras latinoamericanas, algunas de ellas a lo largo del siglo XX. Hay manicomios y hospicios y padres que matan a sus hijos e hijos que matan a sus padres, que esta es una de las incógnitas de esta novela y lo fue también de la anterior. Está el combate de boxeo entre los pesos pesados George Foreman y Muhammad Ali, que a su vez sirve como telón de fondo para otra escena terrible también. Hay un señor que se llama Angus White, que anda siempre con un paracaídas a la espalda, siempre con un paracaídas a la espalda, y que acostumbra a viajar, porque en esta novela se viaja mucho también, este es uno de los temas del que podemos hablar luego, acostumbra a viajar siempre a pie, y estoy hablando de viajar de costa a costa en los Estados Unidos o de arriba a abajo en el continente
norteamericano, viaja siempre a pie y siempre con el paracaídas puesto. Hay un momento en la novela en que efectivamente el paracaídas le resulta muy útil. Y hay un momento al final de la novela en el que entendemos por qué llevaba ese paracaídas y eso, de nuevo, ya no es tan bonito. Está su mejor amigo también, que es el pintor Richard Dickenborn, que, como muchos otros de los personajes que pululan por esta novela, existió realmente. Lo que pasa es que en esta novela damos un paso más allá y llegamos a una etapa que realmente él no llegó a protagonizar o nosotros no tenemos noticia. Hay otro señor, André Carlson, al que siempre llamaremos el imbécil de André Carlson o sencillamente el imbécil. Hay estudios históricos de anticipación basados en Schopenhauer en que la historia no se ocupa del pasado, sino que se ocupa del presente. En un sentido más o menos opuesto, hay un personaje que es obliterado por la historia, no es desaparecido por una dictadura, que de esos hay muchos, no es desaparecido por una guerra, como la Segunda Guerra Mundial o las guerras de los Balcanes, que de esos hay muchos, sino que simplemente es un personaje al que han obliterado, es decir, es un personaje que existió en la historia, pero que en determinado momento deja de existir, y no solo deja de existir de ese modo, sino que ya dejó de existir en el pasado también, un poco a la manera de lo que hacía Orwell en su novela. Hay un personaje que se llama Germán Melville, que son dos, Germán Melville y Germán Melville, que escribieron a la limón varias de sus novelas. Está el poeta peruano César Vallejo, pero de este no diremos nada porque es un lubricante que engrasa uno de los últimos mecanismos de la novela y una de las últimas volteretas. Y bueno, están Dora Maar, Picasso, el conde Ugolino y un montón de personajes que hacen de esta novela una especie de cuadro de El Bosco. Hay una cosa que me interesa muchísimo, voy a saltar otras de las cosas que me había anotado, tal vez luego haya oportunidad, pero antes de callarme me gustaría señalar uno de esos aspectos que ya te he mencionado, que es el de la identidad, y me he trasvestido de personaje tuyo de la novela y he escrito un breve ensayo, que también incluiremos aquí, muy cortito y que voy a leer muy rápido, que se titula del siguiente modo, a este propósito. Hipótesis sobre la construcción de personajes que son reales y al mismo tiempo no lo son en las novelas de Gustavo Faverón, partiendo de un caso real, es decir, de un breve fragmento real de la novela Minimosca. Y el fragmento dice así: no, dice Martín Adán, sácame de aquí, sácame de este cuerpo, sácame de esta cabeza, te lo imploro, Allen Ginsberg, sácame de esta cabeza ajena cuanto antes mejor, lo antes posible. ¿Quién es Martín Adán? Vamos a hablar de Martín Adán porque hay muchos personajes que funcionan como este. Martín Adán, el que habla, es un poeta peruano que en realidad se llama Ramón Rafael de la Fuente Benavides. Quiere que lo saquen de ese cuerpo que tiene ahora en la novela, pero al mismo tiempo, y sobre todo, quiero que lo saquen de esa cabeza, que ya no es su cabeza, la cabeza del poeta peruano Martín Adán, o puede que no sea su cabeza, sino la cabeza de quien lo ha conjurado en esos términos. Es decir, la cabeza de quien lo está pensando y lo está contando, de quien lo ha confinado en el cuerpo que ahora quiere abandonar. ¿Qué puede ser el cuerpo de Martín Adán o el cuerpo de Ramón Rafael de la Fuente Benavides u otro cuerpo distinto que estaría usando en este punto de la historia cuando dirige su súplica a Allen Ginsberg? Pero es que Allen Ginsberg no es el poeta estadounidense Allen Ginsberg, o no es solamente el poeta estadounidense Allen Ginsberg, sino que es también el poeta boliviano Jaime Sainz, sosteniendo que es Allen Ginsberg, quien a todo esto, en este momento de la novela, anda en pelotas porque todo esto sucede en una playa nudista. ¿O acaso ni siquiera sea el poeta boliviano y nazi Jaime Sainz, porque es un Jaime Sainz imaginado, narrado, contado a su vez en esta parte de la novela por dos señores que se han sentado a charlar frente a una hoguera, que es el juego de narradores, que como unos se van pasando la voz a otros para contar la novela que os decía antes. Uno de estos señores, y voy terminando, se llama Orpo, y el otro señor se llama Cripo. Pero Orpo y Cripo y Orpo, porque siempre andan juntos, y ahí tenemos otro de los mecanismos de la novela, el doble, el gemelo, la figura especular. Orpo y Cripo, decía, no son solo señores, sino que son también algo así como una alegoría, porque el nombre Orpo es la abreviación convencional de Ordnungspolizei, que era la policía del orden nazi,
Y Kripo es la abreviación convencional de Kriminalpolizei, que era la policía criminal nazi. Y no solo eso, sino que tomándolos para facilitar las cosas en su primera acepción, es decir, en su acepción de dos señores que se sientan a charlar delante de un fuego, ni siquiera son dos personajes de la novela Minimosca, o no solamente son dos personajes de la novela Minimosca, sino que también son dos personajes de la novela de Faverón, Vivir abajo, que también allí se sientan a charlar ante un fuego que han prendido con sus propias manos, aunque esta vez no en una playa nudista, sino en el interior de una jaula en un zoológico. Esta es la genealogía en el punto de la novela, en este punto de la novela, que es la página 255, últimas 4 líneas, del pobre Martín Adán en su intento de dejar de serlo. Y digo en la página 255 porque en la 256 y en las siguientes, y puede que también en las anteriores, esta hipótesis sobre la construcción del personaje, que son reales y al mismo tiempo no lo son en las novelas de Gustavo Faverón, partiendo de un caso real, es decir, de un breve fragmento de texto real de la novela Minimosca, habría que reescribirla a la luz de toda una serie de datos nuevos, playas nudistas nuevas, zoológicos nuevos, que probablemente la invalidarían en parte o incluso en su conjunto. Por ejemplo, al final de la novela, Orpo y Kripo, quienes además de ser lo que ya hemos dicho, son o más bien fueron también espías o espías asesinos a las órdenes del dictador paraguayo Alfredo Stroessner, debatirán sobre la versión de un amigo del escritor mexicano Carlos Fuentes, según la cual el escritor mexicano Juan Rulfo habría nacido 2 veces. Una de ellas acabaría escribiendo Pedro Páramo y el otro El llano en llamas. Pero sobre todo Orpo y Kripo guardarán una relación nueva con George Bennett. Y aquí me refiero al George Bennett hijo, no al George Bennett padre. Pues el George Bennett padre, ellos lo conocen bajo el nombre de Egon Schiele. Orpo y Kripo guardarán una relación nueva con George Bennett, decía, que en este caso ya no vamos a desvelar porque forma parte de otra de estas volteretas finales de la novela que no vamos a desdeñar. Que no vamos a desvelar. Y ojo, porque si escudriñamos las entrañas de cualquiera de los personajes que acabo de citar simplemente para hablar de este poeta, el árbol de ramificaciones identitarias crece exponencialmente. Por ejemplo, la versión de El llano en llamas que se maneja en este libro no es solamente de Juan Rulfo, sino que es de Juan Rulfo y Alejandrina Duarte, siendo que Alejandrina Duarte, si hemos de confiar en las palabras de su hijo, no sabía leer, pero amaba los relatos del llano en llamas y sin anotar una sola línea ni haberlos leído en su vida, los reescribió para las obritas de teatro de marionetas que montaba ella los domingos por las mañanas en su pueblo. Esto es lo que pasa si tratamos de saber quién es el poeta Martín Adán. Y esto es lo que sucedería si tratásemos de averiguar quién es profundamente cualquiera de los personajes o muchos de los personajes de esta novela. No sé si quieres empezar por ahí, por el tema de la identidad, la búsqueda de uno mismo. ¿Sí? O por lo primero que mencionaste, que es el por qué escribir novelas largas. Porque si uno escribe esto en 700 páginas, no suena tan increíblemente enloquecido. Digamos. O sea, uno le va dando una cierta razón, digamos, a las relaciones entre estos personajes, ¿no? Yo creo mucho en el azar, en la escritura, en la idea de que casi cualquier historia puede ser contada de una manera verosímil, dependiendo de la forma en que se cuenta esa historia, ¿no? Entonces, una historia... no me gusta la idea de renunciar a contar una historia porque es muy extraña, solamente porque no encuentro la manera de hacerla creíble. Entonces, pero eso es algo que yo creo amerita como espacio, ¿no? Tiempo, ¿no? de lectura, digamos, tiempo en el texto, si es que eso explica algo. A la idea de que recuerdo cuando salió Vivir abajo, mucha gente me hizo notar, o no personalmente, pero en las reseñas o los artículos que leí, solía surgir una comparación entre lo que yo escribí y las cosas de Roberto Bolaño, ¿no? Y a mí Roberto Bolaño me fascina como escritor,
pero la mayor parte de los aspectos en los cuales se comparaba Vivir abajo con las cosas de Bolaño, no me parecía a mí que fueran las cosas fundamentales que yo mismo encuentro de las cosas de Bolaño en mi obra. Para mí en mis novelas, ¿no? Para mí la similitud fundamental, digamos, no está en la idea de la fascinación con el horror, la dictadura, el abuso político, las ideas extremas, o hablar sobre la dictadura en Chile, o el Cono Sur, o ciertas figuras de la historia, etcétera, que no son cosas que yo haya conocido a través de Bolaño, son cosas que yo he conocido porque es mi mundo también, ¿no? Pero, en cambio, lo que sí me fascina de Bolaño es la manera en que estructura, la manera en que cuando uno lee sus novelas, uno puede un poco ver la búsqueda de Bolaño por llegar a cierto punto de la novela al que no habría llegado si no pasa por por esta búsqueda que puede parecer por momentos desorientada. No sé si les pasa a ustedes o leen un libro como 2666, por ejemplo, en algún momento dicen, ¿y a dónde está yendo esto? ¿No? Y de repente viene como el premio, viene algunas páginas después, ¿no? Y yo siempre he como analogado eso con algo como lo que hace un músico de jazz cuando explora, digamos, su instrumento y lo que puede crear con su instrumento. Por ejemplo, imagínense a un Charlie Parker tocando un solo, tocando una canción de saxo. Charlie Parker tenía esta cosa de perderse en la melodía por completo, ¿no? A veces perder el compás, perderlo todo, hasta que después de un rato venía una cosa extraordinaria, ¿no? A la que no habría llegado si no pasa por esas cosas, por esos puntos anteriores, los puntos improvisatorios, digamos, ¿no? Yo tengo un aliento realista, digamos, mi idea de la novela, y después de lo que han escuchado probablemente no me estén creyendo, ¿eh? Mi idea fundamental de la novela de mis novelas es que yo tiendo al realismo, pero el realismo que yo quiero es imposible sin el experimento, y sin el experimento formal. Necesito buscar y buscar y buscar el lenguaje, contar estas historias, construir esas historias, ponerlas una después de otra y reordenarlas, y como ir construyendo los fragmentos de la novela como, vamos a decir, como casas, como quien construye casas pero no tiene un plan urbanístico, digamos, ¿no? Una cosa aquí, una cosa allá, y luego hacer una segunda construcción que yo imagino como subterránea, ¿no? De la serie de túneles que conectan todas esas casas. Y eso que queda al final es en verdad la estructura de la novela. Las partes delirantes de la novela yo no las entiendo como simples, como vuelos de la imaginación, digamos, o están bastante llenas de humor muchas veces, pero no están manejadas por el humor o por la expectativa del humor, sino por el experimento, ¿no? Por la idea de qué manera creativa puedo hablar sobre un cierto tema o contar una cierta historia, empujándola a que sea casi absurda, pero después como reformulándola de manera que tenga coherencia, digamos, ¿no? Entonces, eso es algo que es más difícil de hacer con formas más cortas. También está, para llegar a tu pregunta, uno de los temas de mis novelas en general es el tema de la identidad a partir de las relaciones entre padres e hijos, ¿no? Padres, madres, hijos e hijas. Las relaciones de paternidad y las relaciones de filiación. La idea de cuánto bien y cuánto mal pueden dejar los padres y las madres en sus hijos y en sus hijas a través de quiénes son ellos mismos, los padres y las madres, las huellas que ellos dejan en sus hijos.
eso es una de las cosas que más me empuja a escribir, a imaginar esas historias. La mayor parte de las relaciones entre mis personajes, que en efecto pueden ser descritas como este personaje es este otro y es este otro, yo lo imagino más como este personaje da origen a este otro y ese da origen a otro personaje. Y las relaciones pueden ser analogables, por lo menos a relaciones de paternidad, ¿no? y filiación. Pero también imagino a mis personajes como gente que pierde su identidad ante las tragedias de su propia vida, ¿no? Gente que deja de ser quien es, que se va como afantasmando, digamos, desapareciendo y pulverizándose y dividiéndose, convirtiéndose en varios personajes, un poco volviendo a Borges y la idea de los dobles y todo eso, pero no por la multiplicación simplemente, sino por la división. Seres humanos que se van perdiendo su esencia, convirtiéndose como sombras de sí mismos, fantasmas de sí mismos. Y de ahí es que viene toda esta especie de genealogía extraña, ¿no? Que es la relación que hay entre esos personajes. Yo estoy de acuerdo en eso que dices de tu similitud con los libros de Bolaño, que no se basa en lo temático. Hay puntos en común, pero eso es anecdótico. O por lo menos yo también opino eso. Yo creo que lo que más, donde más veo la relación es en una de las cosas más difíciles de hacer para escribir este tipo de libros, que es en esa música que decías. Aquí hay páginas enteras en las que se nos habla de un personaje o de varios personajes que están haciendo algo, muchas veces charlar o bien caminar, son dos de las actividades fundamentales a las que se dedican estos personajes, o hacer las dos cosas juntas, o caminar para ir a charlar con otro, pero muchas veces las dos cosas juntas. Es como si el andar diese cuerda a ese pensamiento y le fuese dando cuerda muy poquito a poquito. Con lo cual hay páginas en las que si nos pusiésemos a pasar a limpio qué está sucediendo ahí, no sucede nada. Han entrado en un café, han llegado a ese café después de atravesar 2 manzanas, y podemos pasarnos páginas llevando eso, contando esto. Contar eso sin grandes arabescos poéticos, pero creando una musiquita que no nos aburra y que tire de nosotros, simplemente con contar esas cuestiones sencillas de coge el café, se lo lleva a la boca, mira al otro, acciones muy sencillas que parece que simplemente están ubicando a los personajes en escena, en las que a veces nos podemos alargar mucho, carecen de interés en sí mismos, pero lograr que eso sea esa rampa pequeñita que estamos subiendo para llegar a esos momentos de comprensión. Para mí, la relación con Bolaño de tus libros, la que a mí más me interesa, por lo menos, porque me parece muy difícil de reproducir en cautividad, eso, es esa música en la que vas entrando en narraciones que no te están contando, por momentos no te están contando nada incluso interesante. Y de repente hay explosiones en las que pasan algunas de las cuestiones que he puesto yo ahora aquí. Yo creo que sería, a mi juicio, sería eso, o por lo menos esa es una de las cosas que más me interesa a mí en Bolaño y que más me interesa a mí en tus libros. Lo que pasa es que tú utilizas una herramienta que él no utiliza, que es el humor. Él no utiliza prácticamente el humor simplemente como elementos aislados, como chistes que figuran en ese trocito de la página, pero que no impregnan para nada el sentido del humor el resto de la prosa. Y aquí sí que está el humor también como un procedimiento más para llegar a estas iluminaciones. No hay pregunta ahí. Me interesa la imagen de las novelas. Para mí son como viajes y como habitaciones. Las novelas, yo entiendo la novela como una cosa, como un camino, una especie de camino compartido entre el lector, narradores, personajes, etc. Pero también como un espacio que se abre. La idea de una novela que es capaz de ofrecerse al lector de la misma manera en que la realidad se ofrece al lector.
O sea, novelas que uno puede habitar y dentro de las cuales uno puede moverse, digamos, ¿no? Hablabas de Dante en relación con El orden de la Aleph y el hecho de que incluso cuando escribo un ensayo, el ensayo es un poco como caminar con los lectores por el espacio imaginario que crea Borges en sus cuentos. Y eso es una cosa que yo creo que he tenido conmigo en todas las novelas que he escrito, que en esta novela me resultaba fundamental, ¿no? La idea de trasladarse, cambiar de espacio con el lector hasta que en algún momento el lector se encuentre casi como físicamente dentro de la ficción. Es por lo menos la manera en que a mí me gusta leer los libros y por eso se ha convertido, yo creo, en la manera en que escribo ficciones, ¿no? Me interesa mucho el azar y la coincidencia. Me interesa cómo es que aparece, cómo es que llega un escritor, un personaje a una novela, porque siento que es la manera en que todos llegamos a los espacios que ocupamos en nuestras propias vidas, ¿no? Hay a veces para ilustrar esto brevemente con una cosa anecdótica, hay un vínculo de personajes de mi novela anterior de Vivir abajo que reaparecen en Minimosca. Hay dos que son muy importantes que se llaman George Bennett y Raimunda Walsh, que en Vivir abajo eran dos, voy a contar toda la historia, pero digamos que tienen un breve romance que después se prolonga en la otra novela. Uno de los pocos días en que pasan juntos de verdad en Vivir abajo, lo que hacen es conversar sobre películas de un cineasta que le fascina a ambos, que es Werner Herzog. Cuando decidí incluir esos personajes en Minimosca, lo primero que me vino a la mente como intuición, digamos, para no tener que volver a explicar sus vidas, porque para leer esta novela no hay que haber leído la anterior, fue que en la primera escena en que aparecían ellos estuvieran conversando sobre películas de Herzog. Y así comencé a escribir esa parte de la novela. Ellos están viviendo en un pueblo en Bolivia en el que están refugiados después de cometer un crimen. De cada uno de ellos haber cometido un crimen, están escondidos en un pueblo que es el pueblo donde murió el Che Guevara. George es el hijo de la persona que mató al Che Guevara, pero además es alguien que es físicamente muy parecido y que vive en este pueblo en Bolivia representando el rol del Che Guevara para los turistas que van a visitar la tumba del Che, ¿no? George y Raimundo entonces conversaban sobre Herzog en esta nueva novela, en Minimosca. Y después, cuando ya la historia se construyó y fue avanzando, yo dije, releí esa parte y me pareció como muy acartonada, muy dura, y era verdad, yo estaba repitiendo algo que ya había hecho en Vivir abajo, cosa que no me interesa mucho, la repetición. Entonces, borré a Herzog por completo, borré toda la conversación, saqué a Herzog de la novela por completo. Eso fue un día X, en el último año, más o menos, de escritura de la novela. Y en ese momento ya tenían bastante desarrollado, pues fue creciendo mucho más, un personaje que es bien importante en la novela, se llama Angus White, que es la persona que tú mencionaste hace un rato, que es este hombre que algunas veces en su vida siente que tiene que, no voy a explicar por qué o cómo, siente que tiene que viajar a un lugar que está muy lejos para salvar a una persona de algo terrible que es inminente, pero tiene un pánico absoluto a subirse a un avión o a cualquier vehículo. Lo único que puede hacer es caminar hacia la ciudad donde esa persona vive, a salvarle la vida, básicamente. Este es el del paracaídas en la espalda. Y hace estos recorridos de San Francisco a Nueva York, de Utah a Lima, etc., a pie siempre. Está obsesionado por ciertas formas de cine europeo, por cierta época del cine europeo, ve cientos de películas de esta época, como decía, vive en San Francisco. Seguí escribiendo esta historia y un día, cuando esa historia ya estaba completa, voy a ver una entrevista en YouTube, una entrevista de un periodista, un cómico en verdad, americano, Conan O'Brien,
que entrevista a intelectuales en una especie de podcast que tiene, ¿no? El entrevistado contó que él había pasado algunos años de su infancia en el Perú. Había vivido en Lima, sus mejores amigos eran limeños, en la ciudad donde yo me crié. Era fanático del fútbol porque había aprendido a jugar fútbol no en Alemania, curiosamente, sino en Perú. No es una buena fórmula, en verdad, aprender fútbol en Perú si eres alemán, pero en fin. Vivía en San Francisco, era cineasta y luego esta persona real, y luego contó una cosa que me dejó completamente anonadado. Dijo, el entrevistador le dijo, sé, hay una cosa muy peculiar en tu vida de la que me he enterado leyendo un libro, ¿no? Que hay ciertas personas a las que tú amas con todo tu corazón y que han pasado por enfermedades terribles, y tú has hecho una cosa muy extraña. Tú has ido a visitarlas, pero has ido caminando, ¿no? Y este entrevistado dice, sí, en efecto, la persona que yo más quiero en el mundo fue una mujer a la que yo considero mi maestra, que un día me llamó por teléfono y me dijo, estoy muriéndome, necesito verte antes de morir. Y yo sentía que tenía que ir a verla, pero al mismo tiempo sentía que cuando la viera iba a morir. Entonces salía hacia la casa de ella, que vivía a varios cientos, o creo que dice miles de kilómetros de mi casa, pero decidí ir a pie para demorar la muerte de esta persona, porque se iba a morir cuando yo llegara, ¿no? Y fue a ver a esta mujer, llegó, la mujer no murió. 2 o 3 años después, la mujer lo vuelve a llamar por teléfono y le dice, creo que me has malogrado la vida, estoy cada vez más vieja, me gustaría morirme, pero creo que no puedo morirme porque tú me has salvado la vida para siempre. Por favor, haz algo para arreglar esto, ¿no? Y esta persona dice, ya, ok, te voy a ver de inmediato. Y de inmediato sale a la casa de esta mujer. Pero otra vez decide ir caminando, porque sabe que va a morir ahora sí cuando él llegue, ¿no? Entonces va caminando miles de kilómetros desde San Francisco. Este alemán, amigo de peruanos, que ha vivido un tiempo en el Perú, va a la casa de su amiga, habla con ella, su amiga muere al día siguiente. ¿Quién es el alemán? Es Werner Herzog. Yo lo había borrado de mi novela unos cuantos días antes. Y luego había escrito esta historia. La única discrepancia es que es americano, mi personaje, Angus White. Pero es Herzog, ¿no? ¿Cómo entra ese personaje en mi novela? ¿De qué lugar del universo, de qué azar sale alguien al que yo decido eliminar de mi novela como personaje? ¿Cómo hace para volver a entrar desde la realidad a mi ficción? Es muy interesante que invoques a Herzog, porque Herzog para mí es un poco el vínculo, su cine, entre el siglo XX y el siglo XXI, ¿no? Hay este libro maravilloso de Mandelstam, el mejor libro que he leído sobre Dante, perdón. No es Coloquio del Dante de Borges, sino el coloquio sobre Dante de Mandelstam. Y ahí Mandelstam dice que lo raro de Dante es que se mueve por el infierno y por el purgatorio y el paraíso como si se moviera por Florencia, que lo que imagina es un más allá urbano, ¿no? Donde hay calles y hay balcones y hay terrazas, como si fuera Florencia, la ciudad de la cual lo han exiliado, ¿no? Y de algún modo yo diría que y hay un juego con eso, con la estructura del infierno en tu libro. Yo creo que Borges y Bolaño todavía trabajan el viaje en su obra desde un modo muy físico, ¿no? Borges era un gran caminante con Bioy, Bolaño también siempre están los personajes viajando, caminando, moviéndose. Y que Herzog, su cine del 20 es así, pero si habéis visto las últimas películas de Herzog, son muy hipervinculadas, son muy internauticas. Hay mucha conexión mental que parece venir de la influencia de Internet, ¿no? Y yo creo que tu obra, a diferencia de la de Bolaño y la de Borges, justamente en que hay muchos hipervínculos, ¿no? O sea, se puede leer desde la lógica de la red y no tanto desde la lógica del viaje físico, cómo conectas las ideas y los personajes y las historias principales, secundarias o terciarias. En cualquier caso, hemos estado hablando un montón de rato y ya tocaría abrir la conversación a vosotros, vosotras.
hay que aprovechar que está Gustavo Faberón en Barcelona. No sabemos cuándo podrá volver. No sabemos si habrá otra pandemia. No, es broma. No hay ninguna pandemia, no os preocupéis. Está todo bien. Pero hay que aprovechar por si tarda en regresar. De modo que, bueno, preguntas, cuestiones, comentarios, tanto de estos 2 libros como de sus libros anteriores, El Anticuario, Vivir Abajo, sería el momento de hacerlos ahora. No seáis tímidos. Tengo un micro, ¿no? Yo creo que es la luz que intimida. ¿Podemos subir la luz para que nos veamos la cara? ¿Sí? Si queréis. ¿Sí? Si no, Robert puede Ok. hacerle la pregunta. Robert, si quieres, puedes comentar. ¿Hay alguna cuestión? ¿No? Pues si quieres, Robert, haces tú. No, hombre, no, al revés. Somos todos en familia. ¿No? Pues Robert, si quieres seguir tú y ya vamos acabando. No tenía idea de esto de Herzog. Me recuerda una táctica que a mí me resulta muy familiar en cuanto a mi forma de escribir, que yo le llamo la táctica, bueno, o el azar, porque no es algo que yo haga expresamente en este caso, lo que sea de la rosquilla. Y es empezar a escribir una novela o un algo, ¿no? O una parte de algo con un núcleo que tienes muy claro y que empezar a escribir alrededor de eso y luego sustraerle eso, sustraerle el corazón y dejar en lugar de un pastel una rosquilla. Y la rosquilla es lo que te funciona y lo que te obsesionaba al principio y te ha permitido pensar esas cosas, se ha evaporado, no funcionaba, había que eliminarlo. A mí eso me ha pasado un montón de veces. Yo creo que yo dejo la rosquilla ahí adentro. Otra cosa en la que yo creo mucho es en el error, en la idea de que los errores que van entrando dentro de una narración, las cosas que no son buenas explicaciones, las cosas que pasan en una historia que no deberían pasar, es bueno que se queden en la historia. No es bueno borrarlas, ¿no? La expectativa de escribir la novela perfecta, la novela sin errores, yo creo que atenta un montón contra la idea que a mí me interesa más, que es escribir una novela que sea potente, ¿no? Una novela que sea fuerte, que el lector pueda leer y pueda verse afectado, digamos, ¿no? Positiva y negativamente, como que choque. Y parte de eso, yo creo que parte de la virtud de ese tipo de literatura está en que el mundo no es pues, este lugar donde todo está claramente explicado, ¿no? El mundo está lleno de errores, de baches, de túneles, de zonas, de puntos ciegos, de zonas en las que nos sentimos perdidos, etc. Y a mí me gusta que eso, una vez que entre en una novela, que se quede en la novela. No me gusta sacarlo para que la novela esté mejor, digamos, ¿no? En Vivir Abajo me pasó de casualidad y después en Minimosca lo he hecho bastante más adrede. En Vivir Abajo, recuerdo, me pasó que en algún momento me di cuenta de que 2 personajes, justamente Raimunda y George, los que mencionaba hace un rato, los que se conocen en Asunción y hablan sobre Herzog, exactamente la conversación sobre Herzog, ahora que lo recuerdo, me di cuenta de que yo había cometido un error en la construcción de esos 2 personajes, dada la cronología de sus vidas, en el momento en que tenían esta conversación en Asunción, en Paraguay. Para George era 1980 y para Raimunda era 1981. Y entonces dije, ahora tengo que corregir todo esto para que lleguen al mismo tiempo, digamos, porque si no, ¿cómo van a hablar, no? Y después dije, y a consecuencia de eso, los 2 que son fanáticos de Herzog, cuando conversan, tienen una discrepancia. Raimunda ha visto una película más, la película del 81, ha visto una película más que George no ha visto, ¿no? Y ellos en algún momento hablan acerca de eso. ¿Por qué película es esa? Y él dice, no, claro, si fue hecha en el Perú, además, una película hecha en el Perú. Y George le dice, no hay. Herzog solamente ha hecho una película en el Perú, no ha hecho 2. ¿Cuál es la otra? Y él le dice el título, ¿no? Fitzcarraldo.
¿Y cuál es la otra película de Herzog de Perú? Aguirre, exacto, la cólera de Dios. Esta, y George dice, esa mujer es una mitómana, ¿no? Esa no es una película de... Pero lo que pasa es que están en dos tiempos distintos. Dije, okay, ¿qué hago? ¿Escribo todas las 300 páginas anteriores para que caigan en el momento justificable, digamos, para que sea realista? ¿O le pido al lector que comprenda que esta narración está hecha desde la mala memoria, la amnesia, el error, etcétera, etcétera? En esta novela, en Minimosca, dije, bueno, vamos a hacer del error el método, ¿no? Y yo creo que ha sido un poco mi método. Eso no es una buena manera de vender una novela, ¿no? El error es mi método. Eso es lo que permite hablar en esta novela precisamente del agujero de gusano. Ahora te pasamos la palabra porque quiero decirle una cosa solo y te paso la palabra. Porque me interesa mucho eso del error que has dicho. A mí una de las cosas que me ha gustado de la primera parte de esta novela, ya habéis visto que es una novela que está llena de novelas, es una historia que está llena de historias. Una forma de entenderlo, en la contraportada se hace referencia a las 1001 noches, ¿no? como un lugar donde sucede esto, o al Decamerón, ¿no? Como no se hace referencia, pero al Decamerón también sucedería esto. Pero allí lo que hay es una historia marco en la que de repente se abre un paréntesis, vamos a entenderlo así en términos matemáticos porque es donde quiero llegar, se abre un paréntesis en la historia principal en la que se cuenta una historia secundaria. Se cuenta desde el principio hasta el final, se cierra el paréntesis, volvemos a la historia principal, ¿sí? En términos matemáticos, el esquema de la digresión, este es el esquema de las digresiones, sería esto, abrir un paréntesis y cerrarlo. La forma clásica sería abrirlo y cerrarlo enseguida. Esta novela funciona con paréntesis que se abren, dentro de los cuales se abren otros paréntesis, dentro de los cuales se abren otros paréntesis, dentro de los cuales, a su vez, se abren otros paréntesis. Sobre todo al principio de la novela esto sucede mucho. Y a mí me encanta un gesto en el cual yo interpreto parecido a eso que has dicho del error, en el cual no has querido borrar uno de los paréntesis y está allí el paréntesis y eso me encantó. Hay un cierto momento, la frase no tiene ningún sentido, tomada ella sola, pero hay un párrafo que termina diciendo, dijo Stephen King, que es otro de los personajes de la novela, aquella vez, dijo Mrs. Mood. Porque ahí estamos cerrando dos paréntesis. Y ese dijo Mrs. Mood, si no estás muy atento de saber que hace 16 páginas esa historia empezó a contarla Mrs. Mood, no sabes qué pinta ahí. De hecho, podría haberse eliminado en aras de una facilidad de lectura, debería haberse eliminado. Y a mí me encanta que lo hayas conservado porque es como decir, aceptar la escritura matemática que estoy utilizando, y aquí hay que cerrar este paréntesis porque si no, no puedo bajar al párrafo de abajo, ¿no? A la hora que me acordé de tratar de ser preciso, ¿no? con un paréntesis, después de contar todo este laberinto. Bueno, eso es lo otro, claro. Hay ciertas cosas que yo sé que pueden despistar a un lector acerca de qué personaje le está hablando a quién, o era o no era, este personaje es el mismo que se llamaba así en la otra parte de la novela, este es el hijo de no sé quién, el vecino, la señora que cruzó la calle hace 50 páginas. Pero me encanta la idea de dejar esas confusiones, no porque quiera maltratar a los lectores, digamos, sino porque me da la impresión de que así es como entendemos el mundo, ¿no? No es que yo estoy sentado aquí, reconozco algunas caras, otras no las reconozco, algunas las asocio borrosamente con algo, con un momento en el pasado, en el futuro, ¿no? Y así es como nos relacionamos con el mundo. O sea, el error, la desinformación, la mala información, la casualidad, etc. Yo creo que cuando se borran esas cosas de una novela, la novela se vuelve más ficticia en el peor de los sentidos y menos real en el mejor de los sentidos, ¿no? De hecho, yo creo que puede parecer una... En fin, le decía a Julián hace un rato cuando conversamos, y yo soy muy admirador de la idea de la novela total, ¿no? La idea muy popular a mediados del siglo pasado, en la segunda mitad del siglo pasado, de la novela total, en la novela latinoamericana y en otros lugares, en otras tradiciones del mundo.
al mismo tiempo, wow, qué arrogante, ¿no? La idea de voy a escribir una novela que explique todo el mundo en todos sus niveles y lo voy a planificar desde el principio. Y vaya, aplausos a los que lo pudieron hacer. Como resultado hay muchas extraordinarias novelas. Por un lado, me agota la idea de tratar de hacer eso. Por otro lado, es muy poco interesante para mí escribir una novela que esté como organizada en mi mente antes de sentarme a escribir, porque necesito que el libro me sorprenda, necesito que la ficción me sorprenda. Si no me sorprende a mí, ¿no? Y sin embargo, el impulso de la novela total me parece extraordinario. Lo que me parece, al mismo tiempo, es imposible. Pero creo que lo que estos grandes planificadores de ficciones tal vez no consideraron lo suficiente fue que el azar es otro elemento del mundo. El error, la casualidad también son elementos del mundo. Las explicaciones que no podemos formular también son elementos del mundo. Si alguien de verdad quiere escribir una especie de novela total, eso también tiene que estar en la ficción, y esa es mi especialidad, el error, el equívoco, el no sé qué. Como les decía hace un rato a Julián mismo y a Eduardo y a María Laura, mi aspiración en todo caso sería escribir una especie de novela total casual, ¿no? Extraordinario. Es decir, ¡ah! Me salió una. No la pensé, pero salió. En fin. Entonces ya saben, la estética del error y el éxito de casualidad. Bueno, puedo, sí. Bueno, por acá, primero, gracias por este regalo tan maravilloso que nos has hecho, que no solamente me remontas a Bolaños, sino también a Julio Cortázar con su Rayuela y La Casa Tomada, etcétera. Pero entonces ahí, en el tema del error, la realidad, la confusión, hay un dato que se habló ahorita y es eso de la tumba del Che en la higuera, que los turistas llegan y todo. ¿Es realidad o es ficción? Que hay turistas que van a la higuera en el mundo real, o sea, si viajamos a Bolivia en ese momento o en mi novela. No, En no, mi novela bueno, no, hay- en la realidad, en la realidad. El Che Guevara murió cerca de la higuera, Sí, en la higuera. ¿no? Sí, En las afueras del pueblo, sí, y hay un pequeño museo de sitio. sí. No hay nadie que personifique al Che Guevara en la realidad, creo yo. En mis novelas, ya en las dos últimas ya hay alguien, es esta persona. En mi novela anterior era bastante importante la idea de que la novela anterior es sobre una persona que vive terriblemente atormentada por los crímenes que su padre ha cometido a lo largo de muchos años, crímenes políticos. La novela anterior es bastante más política que esta, ¿no? La violencia en el Cono Sur, sobre todo, pero no solamente. Y sabe que entre las muchas cosas que el padre hizo, una fue matar al Che Guevara, que él fue, porque hay esos rumores, ¿no? De que la persona que lo mató no fue un oficial boliviano, sino un agente de la CIA, ¿no? Y él tiene la casi total convicción de que fue su padre, que es un agente de la CIA. Y ya, en esa novela él trata de perderse en algún momento. Además está el asunto de que él físicamente no se parece a su padre, pero se parece muchísimo al Che Guevara, ¿no? A una persona asesinada por su padre, lo cual a mí me suena muy simbólico. Acá se esconde, digamos, en público. Pero realmente existe la tumba, o sea, existe Sí, la no peregrinación. solamente eso, existe una cosa impresionante. No. Existen 3 tumbas. Tres, no, 3 no 4 realmente, porque en el ¿Cuántas? año 98, no recuerdo bien exactamente, 98-2000, que fue cuando empiezan a excavar por toda la higuera, a ver dónde estaba el Ajá. Che enterrado, y al final se dice, bueno, yo estuve allí presente cuando pasaron los restos del Che por toda La Habana Wow. hasta Santa Clara, y actualmente hay un memorial en Santa Clara donde van los turistas. Precisamente por eso te preguntaba si era real, porque entonces está como Cristo el Che, ¿no? Donde quiera hay huesos y no, me llama mucho la atención en general de la manera que has escrito la novela, que no la he leído, pero está muy apetecible, que seguro que la voy a leer, y todo esto que hace y en el medio la realidad de las dictaduras de toda Latinoamérica, o sea, de la manera que unes la realidad con la ficción es muy atractiva, la verdad. Y me interesa, gracias por el comentario, por tus palabras, y me interesa la idea de que uno puede unir la ficción con la realidad. Porque uno siempre tiene la idea de que la ficción es una representación de la realidad, ¿no?
a mí me gusta más pensar, no, existen tantos mundos posibles, digamos, ¿no? ¿Por qué querer coger la realidad, ¿no? Tomar a la realidad en total como un universo y luego hablar de la ficción como si fuera otra cosa, hecha para representar a la otra, a la primera, a la realidad? A mí me gusta más entenderlas como esferas distintas y que yo, digamos, así como uno echa mano de la realidad para entender las ficciones, uno echa mano de las ficciones para entender la realidad, pero eso implica que son dos cosas diferentes, ¿no? Y la manera en que uno las relaciona es básicamente la poética de un escritor. ¿Cómo es que uno pone lado con lado lo real y lo imaginario? Muy bien, ya se ha hecho... Es que, ¿a qué hora cerráis? ¿8:30? Ahora ya, ¿no? Entonces, bueno, es que hay que firmar, ¿no? ¿Libros? Mientras te firma el libro, le haces la pregunta y te lo contesta personalmente. Un gran aplauso para Gustavo y gracias. Gracias, muchas gracias.